Capítulo 3. Una parábola. Entonces Shariputra con entusiasmo gozoso, se levantó, unió las palmas de sus manos y fijando sus ojos reverentemente al honrado por el mundo le dijo a Buda. Ahora, habiendo escuchado este sonido del Dharma del honrado por el mundo, mi corazón se regocija y he logrado lo que nunca antes había tenido. ¿Cuál es la razón? En el pasado, he oído de Buda un Dharma como este, y he visto los bodhisattvas recibir predicciones de budeidad, pero no tuvimos parte en este asunto. Yo estaba herido profundamente por haber perdido el conocimiento y la visión profunda del así venido. Honrado por el mundo, cuando yo vivía en soledad en los bosques de las montañas, ya sea caminando o sentado al pie de los árboles, continuamente estaba pensando. Nosotros todos entramos idénticamente en la naturaleza del Dharma. ¿Por qué el así venido nos ha enseñado la liberación a través del Dharma del vehículo pequeño? ¿Cuál es la razón? Si hemos esperado por la conferencia sobre las causas de alcanzar el Anuttara Samyak Sambodhi, debemos ciertamente haber sido liberados a través del gran vehículo. Pero no entendimos que ese expediente diestro se había pronunciado de acuerdo a lo que era apropiado. Por lo tanto, cuando primeramente escuchamos el Dharma del Buda, inmediatamente después de conocerlo, lo creímos, aceptamos, consideramos y nos certificamos en él. Honrado por el mundo, desde el pasado, día y noche, continuamente me censuré. Ahora, he oído de Buda lo que nunca antes había oído, este Dharma que nunca antes había sido, y todas mis dudas se han terminado. Mi cuerpo y mi mente se han regocijado y estoy en paz. Hoy, definitivamente, sé que soy un discípulo verdadero de Buda, nacido de la boca de Buda y transformado por el Dharma. He logrado una participación en el Dharma del Buda. En ese momento Shariputra, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo lo siguiente. Oyendo el sonido de este Dharma, he alcanzado lo que nunca he tenido, mi corazón está rebosante de gozo, y la trama de dudas ha sido apartada. Desde la antigüedad, favorecido con la enseñanza de Buda, nunca he perdido el gran vehículo. El sonido de Buda es extremadamente raro, y puede liberar los seres de sus aflicciones. Ya yo he llegado al final de las filtraciones, y ahora al escucharlo mis angustias se disipan. Mientras habito en los valles montañosos, algunas veces al pie de los árboles, ya sea sentado o parado, constantemente pienso sobre este tópico. Oh, lloro reprochándome agriamente. ¿Por qué me he autoengañado? Nosotros, también somos los discípulos de Buda, e igualmente entramos en el Dharma de la no filtración. Sin embargo, en el futuro no seremos capaces de proclamar el camino insuperable. El color dorado, las 32, los 10 poderes y todas las liberaciones, todas juntas son un solo Dharma, pero yo no he alcanzado esas cosas. Las 80 excelencias maravillosas, los 18 Dharmas indivisibles, esas cualidades de virtudes, las he perdido todas y cada una. Mientras caminaba solo veía al Buda en la gran asamblea, su reputación llenaba las 10 direcciones, beneficiando extensamente a todos los seres. Y sentí que había perdido estos beneficios, y me había engañado a mí mismo. Constantemente, día y noche, pensé sobre esto, y deseé preguntarle al honrado por el mundo si los había perdido o no. Observé frecuentemente al honrado por el mundo alabando a todos los bodhisattvas, y así, día y noche, continué deliberando sobre estas cosas. Ahora oí el sonido de Buda, hablando ese Dharma sin filtraciones oportunamente, el cual es difícil de concebir y guía a los seres vivientes al Bodhimanda. Una vez estuve apegado a los puntos de vista desviados, fui un maestro de brahmanes. Y el honrado por el mundo, conociendo mi corazón, me sacó las desviaciones y me enseñó el nirvana. Me autodesprendí de los puntos de vista desviados, me certifiqué en el Dharma del vacío, y entonces me dije que había llegado a la extinción. Pero ahora por fin comprendí que eso no era la extinción, porque cuando devenga un Buda completo con las 32 marcar, reverenciado por dioses, humanos y hordas de yaksa, dragones, espíritus y demás, solamente entonces seré capaz de decir, esta es la extinción eterna sin residuo. El Buda en la gran asamblea, ha dicho que yo devendré un Buda, oyendo ese sonido dramático, se han dispersado todas mis dudas. Cuando por primera vez escuché al Buda hablar, mi corazón se llenó de gran temor. ¿No es este Mara disfrazado de Buda, que viene a perturbarme y confundir mi corazón? El Buda, a través de diferentes condiciones, analogías y discursos ingeniosos, hace que el corazón de uno se calme como un mar. Oyéndolo, la malla de mis dudas se desenredó. El Buda dice que en el pasado los Budas ilimitados, ahora extintos, habitaban calmadamente en los expedientes, y también hablaban este Dharma, cada uno de ellos en números ilimitados, usaban también los expedientes, para proclamar el Dharma como este.
Igualmente ahora el honrado por el mundo desde el nacimiento hasta que dejó el hogar, alcanzó el camino e hizo girar la rueda del Dharma, también habló a través de expedientes. El honrado por el mundo predica el camino verdadero. El diabólico no hace esas cosas, dado que yo ahora sé con toda seguridad que este no es el demonio haciéndose pasar por un Buda. Porque hube caído en la malla de las dudas, dije que estas eran las acciones de un demonio. Oyendo la voz con la objeción de Buda, profunda, lejana de alcanzar, sutil y fina, proclamando ampliamente el Dharma claro y puro, grande es el gozo en mi corazón. Mis dudas se han terminado para siempre, dado que estoy parado firme en la sabiduría verdadera. Tengo la certeza de llegar a ser un Buda, reverenciado por dioses y humanos. Yo haré girar la rueda insuperable del Dharma, para enseñar y transformar los bodhisattvas. En ese momento el Buda le dijo a Shariputra: yo ahora, en el medio de la gran asamblea de dioses, humanos, shramanas, brahmanes y otros, declaro que en el pasado distante, en la presencia de 20.000 millones de Budas, por el beneficio del pasado insuperable, yo te he enseñado y transformado constantemente. Y tú, a través de la noche larga, me has seguido y recibido mi instrucción. Yo he usado expedientes diestros para guiarte a nacer en Mirar. Shariputra, en el pasado te enseñé a que hicieras la resolución de tomar el camino de Buda, pero tú lo has olvidado completamente, y por lo tanto te has dicho que ya habías alcanzado la extinción. Ahora de nuevo, deseando que recuerdes el camino has practicado de acuerdo a tus votos pasados, yo por el beneficio de los oyentes correctos, hablo este sutra del gran vehículo nombrado el Dharma maravilloso de los flor de loto, un Dharma para instruir a los bodhisattvas que los Budas protegen y cuidan. Shariputra, en la edad futura, después de eones ilimitados e inconcebibles, habiendo hecho ofrendas a algunas miles de miríadas de millones de Budas, habiendo reverenciado y sostenido en alto el Dharma correcto, y habiendo perfeccionado el camino practicado por los bodhisattvas, tú devendrás un Buda con el nombre de así venido flor de luz, valuable de ofrendas, de conocimiento propio y universal, uno que su entendimiento y conducta es completa, uno bien ido que entiende al mundo, un señor insuperable, un héroe que domestica y regula, un Buda, un honrado por el mundo. Esta tierra se llamará aparte de la inmundicia. Su suelo será nivelado, puro, adornado, tranquilo, próspero, y abundante de dioses. Su terreno será de lapislázuli y las 8 calles que la interceptan estarán bordeadas de cordones de oro, a través de los cuales estarán situadas líneas de árboles hechos de las 7 joyas que constantemente estarán floreciendo y fructificando. El así venido flor de luz, enseñará y transformará también a los seres vivientes a través de los 3 vehículos. Shariputra, cuando este Buda llegue al mundo, si bien no será en una edad diabólica, por estos votos pasados, él enseñará el Dharma de los 3 vehículos. A ese eón se le llamará adornado con grandes joyas. ¿Por qué se le llamará adornado con grandes joyas? Porque en esa tierra los bodhisattvas serán considerados grandes joyas. Estos bodhisattvas estarán en números inconcebibles, ilimitados e infinitos, más allá del alcance de las calculaciones o analogías. Con la excepción del poder de la sabiduría de Buda, nada será capaz de conocer su número. Cuando ellos deseen caminar, flores enjolladas surgirán bajo sus pies. Estos bodhisattvas no serán esos que han hecho surgir sus pensamientos últimamente. Ellos habrán plantado las raíces de virtud por largo tiempo, y en la presencia de ilimitados cientos de miles de miríadas de Budas, han cultivado puramente la conducta de Brahma, constantemente recibiendo la alabanza de Buda. Cultivando continuamente la sabiduría de Buda y completos con las grandes penetraciones espirituales, ellos serán bien versados en todas las puertas del Dharma, con voluntad correcta, ingeniosa y fuerte, tales como esos que llenan esta tierra. Shariputra, el tiempo de vida de luz de flor será de 12 pequeños eones, sin contar el tiempo durante el cual, como un príncipe, él todavía no habrá llegado a ser un Buda. El tiempo de vida de las personas en esa tierra será de 8 pequeños eones. Después de 12 eones, el así venido luz de flor le conferirá al bodhisattva solidez completa, una predicción de Anuttara Samyak Sambodhi, y anunciará a los bhiksus que el bodhisattva solidez completa devendría en breve un Buda con el nombre de pies florecidos caminando pacíficamente, Tathagata, Arat, Anuttara Samyak Sambodhi. Su tierra de Buda será de un carácter similar. Shariputra, cuando el Buda flor de luz haya pasado a la extinción, el Dharma verdadero morará en el mundo por 32 pequeños eones. El Dharma parecido morará en el mundo por 32 pequeños eones. En ese momento, el honrado por el mundo, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo:
Shariputra, en una edad futura, habrá un Buda, honrado y completamente sabio, con el nombre de Luz de Flor, que salvará multitudes ilimitadas. Habiendo hecho ofrendas a Budas incontables, perfeccionado la conducta del Bodhisattva y los 10 poderes y otras cualidades meritorias, él se certificará en el camino insuperable. Cuando los eones ilimitados hayan pasado, habrá un eón nombrado adornado con grandes joyas. Y un mundo con el nombre de aparte de la inmundicia, puro y sin filtraciones, con lapislázuli como suelo, y sus calles bordeadas con cordones dorados, con árboles multicolores hechos de las 7 joyas, que constantemente florecen y fructifican. Los bodhisattvas en esa tierra, tendrán siempre atención plena, con penetraciones espirituales y paramitas, todos perfeccionados completamente en la presencia de Budas incontables, ellos aprenderán muy bien el camino del bodhisattva. Grandes señores como estos serán transformados por el Buda Luz de Flor. Ese Buda, cuando todavía sea príncipe, renunciará a su tierra y a su gloria mundana, y en su cuerpo final, dejará el hogar para alcanzar el camino del Buda. El Buda Luz de Flor habitará en el mundo por un espacio de tiempo de 12 pequeños eones. Las personas de su tierra vivirán por 8 pequeños eones. Cuando ese Buda se haya extinguido, el Dharma correcto permanecerá en el mundo por 32 pequeños eones, predicándose extensamente a los seres vivientes. El Dharma semejante permanecerá por 32. Las sariras se distribuirán extensamente, para los ofrecimientos de dioses y humanos. Las acciones del Buda Luz de Flor, deben ser así. Ese honrado sabio, doblemente perfecto, será supremo y más allá de comparación. Y simplemente eres tú mismo. Así que es correcto y apropiado que te regocijes. En ese momento, la asamblea cuádruple de bhiksus, bhiksunis, upasakas, upasikas, tanto como la gran multitud de yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kinaras, mahoragas, y así sucesivamente, viendo a Shariputra, en la presencia del Buda recibiendo una predicción para el Anuttarasambhyaksambodhi, se regocijaron grandemente en sus corazones y saltaron de abundante gozo. Cada uno removió la parte superior de su vestimenta y se la presentó como ofrenda al Buda. Shakrodevanamindra y el rey celestial Brahma, junto con incontables dioses, también les hicieron ofrecimientos al Buda de maravillosas vestimentas celestiales, flores celestiales mandaravas y mahamandaravas, y así sucesivamente. Las vestimentas celestiales que ellos tiraron al aire permanecieron en el espacio vacío circunambulando alrededor. Entonces repentinamente al mismo tiempo, en el espacio vacío, cientos de miles de miríadas de clases de músicas celestes comenzaron a sonar, y cayó una lluvia de flores celestiales. Al mismo tiempo ellos pronunciaban estas palabras. Hace mucho tiempo, en Varanasi, el Buda primeramente hizo girar la rueda del Dharma. Ahora, él hace girar de otra vez la insuperable y magnificente rueda del Dharma. En ese momento todos los dioses, deseando reiterar este significado, hablaron en verso diciendo: hace mucho tiempo en Varanasi, tú hiciste girar la rueda del Dharma de las 4 nobles verdades, discriminando y discerniendo los dharmas, la producción y la extinción de los 5 acumulaciones. Ahora de nuevo has hecho girar la maravillosa e insuperable gran rueda del Dharma, lo recóndito y profundo de este Dharma, y solo unos cuantos son los que pueden creerlo. Nosotros, desde hace mucho tiempo, frecuentemente hemos oído hablar al honrado por el mundo, pero nunca habíamos oído ese Dharma, tan profundo, maravilloso y supremo. El honrado por el mundo ha predicado el Dharma, y nosotros nos regocijamos en acuerdo. Ahora, que el gran sabio Shariputra recibe la predicción del honrado por el mundo. Nosotros también somos como esto, y seguramente devendremos Budas 11, y a través de todos los mundos, seremos honrados y supremos. El camino de Buda es inconcebible, enseñando diestramente de acuerdo a lo apropiado. Que todas nuestras bendiciones karmáticas, es esta vida y en las pasadas, y los méritos y virtudes ganados de ver a los Budas, se dediquen al camino del Buda. En ese momento, Shariputra le habló al Buda diciendo: honrado por el mundo, habiendo recibido de Buda una predicción para el Anuttarasambhyaksambodhi, ahora ya no tengo más dudas o vacilaciones. Pero los 1200 cuyos corazones han alcanzado el dominio propio, y que previamente han habitado en el estado de estudio, y eran enseñados constantemente por el Buda que dijo: mi Dharma puede capacitarle a uno el separarse del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, y han logrado el nirvana último. Esos que estudian y aquellos más allá del estudio que igualmente se han separado del punto de vista del yo, los puntos de vista de la existencia y la no existencia, y así sucesivamente, y claman que ellos han alcanzado el nirvana. Ellos no obstante, oyendo del honrado por el mundo eso que nunca han oído antes, han caído en las dudas y el engaño.
definitivamente bondadoso y honrado por el mundo, te suplicamos que por el beneficio de la asamblea cuádruple, hables de esas causas y condiciones, para liberarlos de sus dudas y vacilaciones. En ese momento el Buda le dijo a Shariputra: ¿no he dicho antes que todos los Budas, honrados por el mundo, hablan el Dharma a través de varias causas y condiciones, parábolas, frases, y expedientes diestros, todo por el beneficio de la Nuttara Samyak Sambodhi? Todas estas enseñanzas son para el beneficio de la transformación de los Bodhisattvas. Sin embargo, Shariputra, ahora de nuevo usaré una parábola para adicionalmente clarificar el principio, para que todos aquellos que son sabios expandan el entendimiento a través de alegorías. Shariputra, suponte que en un país, una ciudad o una villa, hay un gran anciano, con muchos años de vida, de salud perfecta, y riquezas ilimitadas. Él posee haciendas, casas y sirvientes. Su casa es espaciosa y grande. A una gran cantidad de personas, 100, 200, incluso 500 personas. Sus pasillos y habitaciones estaban deteriorados y viejos, y sus paredes cayéndose. Los pilares estaban corroídos en sus bases y sus vigas y columnas se estaban peligrosamente colapsando. Entonces al momento, a través de la casa, surge un fuego que se extiende por toda ella. Los hijos del anciano, 10, 20, incluso 30 de ellos, se encuentran dentro de la casa. El anciano, mirando el fuego que ha surgido de los 4 lados de la casa, se alarma enormemente y reflexiona: aunque he escapado salvo a través de la puerta en llamas, todos mis hijos permanecen dentro de la casa que se está quemando, apegados felizmente a sus placeres, inconscientes, sin saber, sin alarmarse y sin temer. El fuego se está apoderando de ellos y se quemarán con dolor, pero en el fondo a ellos no les importa, ni tienen ningún pensamiento de escapar. Shariputra, el anciano entonces reflexiona de nuevo: tengo cuerpo y brazos fuertes. Así que los puedo sacar de la casa en un saco o sobre una carretilla. El anciano continúa reflexionando: esta casa tiene solamente una puerta y es estrecha y pequeña. Mis hijos son jóvenes e inmaduros y todavía no saben nada. Apegados a su sitio de juegos, ellos pueden caer y quemarse en el fuego. Debo decirles de este asunto tan atemorizante, que la casa ha cogido fuego y ellos deben apurarse en salir para no quemarse. Así pensando, él le habla a sus hijos, diciendo: rápido, salgan de la casa todos ustedes. Aunque el padre en su compasión los induce con buenas palabras, todavía los hijos están apegados a sus placeres y juegos y rehúsan creerle. Ellos no tienen miedo ni temor, ni la menor intención de irse. Lo que es más, ellos no saben lo que quiere decir fuego, o casa, o lo que significa estar perdido. Ellos meramente corrían por toda la casa, de este a oeste, porque estaban jugando, y mirando a su padre. Entonces el anciano pensó: la casa está en llamas en medio de un gran fuego. Si mis hijos no salen a tiempo, seguro que se quemarán. Ahora inventaré un expediente o recurso hábil para que mis hijos puedan evitar este desastre. El padre, conociendo las predisposiciones de sus hijos y las preferencias que cada uno tenía por sus diferentes juguetes y sus distintos juegos a los cuales ellos respondían felizmente, les habló diciéndoles: las cosas con que a ustedes les gustaría jugar, son raras y difíciles de obtener. Si ustedes no las recogen, seguramente después se arrepentirán. Objetos como esos, una variedad de carritos y carretillas de cabras, ciervos y bueyes, están ahora fuera de la puerta de la casa esperando que ustedes jueguen con ellos. Todos ustedes deben salir rápidamente a la casa en llamas y les daré lo que deseen. Entonces los muchachos, oyendo a su padre hablar de esos juguetes preciosos que colmaban exactamente sus expectaciones y deseos, entusiasmadamente se empujaron unos a los otros hacia afuera de la casa en una carrera loca, todos peleando para salir de la casa en llamas. En ese momento, el anciano, viendo que sus hijos habían salido de la casa, sanos y salvos, y estaban sentados en la calle en la acera de enfrente, sin ninguna otra obstrucción, se sintió en paz y lleno de felicidad. Entonces los hijos todos le dijeron a su padre: por favor, padre, danos los juguetes hermosos que nos prometiste hace un rato, las carretillas de las cabras, ciervos y bueyes. Oh, Shariputra, en ese momento el anciano le dio a todos sus hijos igualmente un gran carruaje. Un carruaje alto y ancho, adornado con una multitud de joyas entrelazadas, rodeado de balaustres y con campanas colgando en sus 4 esquinas. Además, estaba cubierto con toldos adornados con joyas raras y diferentes, ensartado con cordones enjollados y adornado con flores colgantes. El carruaje estaba forrado con alfombras hermosas y almohadas de rosas.
Se acoplaba unía a una pareja de bueyes, uno blando y el otro morado, de una apariencia excelente y de una gran fuerza muscular, que caminaban con un trote calmado, volando como el viento, teniendo también muchos sirvientes que los seguían y cuidaban. ¿Y por qué es esto? Ese gran anciano tenía riquezas ilimitadas y toda clase de almacenes llenos hasta el borde. Así que él reflexionó nuevamente. Mis posesiones son ilimitadas, así que no debo darle a mis hijos unos carros inferiores o pequeños. Todos esos jovencitos son mis hijos, a los que amo sin parcialidad, habiendo mandado a hacer esos carruajes con las 7 joyas, infinitas en número, debe de dárselos igualmente a cada uno. ¿Por qué? Porque aunque los repartiera entre todos los habitantes del país completo, aún sobraría, cuanto menos sería si se los doy solamente a ellos. Mientras tanto, todos los muchachos estaban montando sus carruajes por los alrededores, habiendo obtenido lo que nunca habían esperado, más allá de sus deseos originales. Shariputra, ¿qué piensas? Cuando el anciano les da igualmente a todos sus hijos los carruajes enjollados, ¿es él culpable de falsedad o no? Shariputra respondió. No, honrado por el mundo. El anciano no es culpable de falsedad, porque solamente les ha capacitado a sus hijos el evitar la calamidad del fuego, y les ha salvado sus vidas. ¿Por qué es esto? Al salvar sus vidas él le ha dado ya un algo muy bueno. ¿Cuánto más no será en preparar los expedientes para salvarlos de la casa en llama? Honrado por el mundo, si ese anciano inclusive no les hubiera dado ni un solo carrito, él todavía no habría hablado falsedad. Porque el anciano previamente tuvo el siguiente pensamiento. Usaré expedientes para guiarlos a salir de la casa. Por esa razón él no es culpable de falsedad. Incluso él es mucho menos culpable, sabiendo que su propia riqueza es ilimitada y deseando beneficiar a todos sus hijos, él les da igualmente a todos un gran carruaje. El Buda le dijo a Shariputra. Definitivamente bien, definitivamente bien. Es así como lo has dicho. Shariputra, el así venido es también así. Es el padre de todos en el mundo. Él ha terminado para siempre todos los temores, las debilidades, las preocupaciones, la ignorancia y la oscuridad. Ha alcanzado completamente el conocimiento, la visión, la valentía y los poderes ilimitados. Él tiene la gran fortaleza espiritual y el poder de la sabiduría. Ha perfeccionado los paramitas de los expedientes y de la sabiduría. Él es grandemente gentil y compasivo. Nunca se cansa, siempre buscando el bien para beneficiar a todos. Y consecuentemente él ha nacido en los 3 dominios que son como la casa en llamas. Para salvar a los seres vivientes del fuego del nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, la miseria, la estupidez, el embotamiento y en los 3 venenos. Él los enseña y transforma, guiándolos al logro de la Nuttara Samyak Sambodhi. Él ve que todos los seres vivientes están consumidos por el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento y la miseria. Ellos pasan a través de variados sufrimientos de los 5 deseos, la riqueza y la ganancia. Además, por sus apegos y avaricia, ellos, en el presente, pasan a través de una gran cantidad de sufrimiento y en el futuro irán a sufrir en los infiernos, entre los animales, o los fantasmas hambrientos. Si nacen en los cielos o entre los seres humanos, ellos sufrirán la pobreza y la angustia, el sufrimiento de estar separado de los seres queridos, el sufrimiento de estar unido a lo que odia, y todos los diferentes sufrimientos como los anteriores. A pesar de eso, los seres vivientes se hunden en este caos, banales, inconscientes, ignorantes, despreocupados y sin ningún temor. Ellos nunca se satisfacen ni buscan la liberación. En la casa en llamas de los 3 dominios ellos corren de un lugar a otro, del este al oeste. Y aunque se tropiezan con sufrimientos enormes, a ellos no les importa. Shariputra, habiendo visto esto, el Buda además piensa. Yo soy el padre de los seres vivientes. Debo rescatarlos de este sufrimiento y dificultades, y les doy la bienaventuranza infinita e ilimitada de la sabiduría de Buda para que participen en ella. Shariputra, el así venido además piensa. Si meramente uso el poder espiritual y el de la sabiduría, y aparto los expedientes, alabando, para todos los seres vivientes, el poder del conocimiento, de la visión, los poderes y la valentía del así venido, los seres vivientes no serán capaces de salvarse a nadie. ¿Por qué es esto? Todos estos seres vivientes todavía no han escapado del nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento y la miseria. Ellos son seres que se consumen en la casa en llamas de los 3 dominios. ¿Cómo pueden ellos entender la sabiduría del Buda?
Shariputra, al igual que ese gran anciano, que aunque tenía un cuerpo y unos brazos poderosos no los usó para rescatar a sus hijos sino que aplicó diestramente expedientes y recursos para salvarlos y después les dio un gran carruaje adornado con joyas preciosas. En esa misma forma, el así venido, aunque posee poderes e intrepidez, no los usa. Él meramente usa la sabiduría y los expedientes para rescatar a los seres vivientes en la casa en llama de los tres dominios, hablándoles de los tres vehículos. El de los oyentes rectos, el de los Pratyeka Buda y el del vehículo de Buda. Y él así venido le dice a ellos: todos ustedes no deben sentir placer viviendo en la casa en llama de los tres dominios. No deseen las formas, los sonidos, los olores, los gustos y los objetos tangibles vulgares y malévolos. Si se apegan a ellos egoístamente y hacen que surja el amor por ellos, ustedes se quemarán. Deben escapar rápidamente de los tres dominios y obtener los tres vehículos. El de los oyentes rectos, el de los Pratyeka Buda y el del vehículo de Buda. Al presente les doy mi garantía para esto y eso nunca podrá ser una falsedad. Ustedes solo necesitan practicar diligente y energéticamente. El así venido usando estos medios y recursos diestros guía a todas las criaturas. Además él dice: todos ustedes deben saber que los dharmas de los tres vehículos han sido alabados por los sabios. Ellos harán que sean libres, emancipados e independientes. Montando sobre estos tres vehículos, por medio de las raíces de las no filtraciones, los poderes, las iluminaciones, los caminos, los dhyanas, las concentraciones, las liberaciones, los samadhis y así sucesivamente, ustedes se entretendrán y alcanzarán la paz y la felicidad. Shariputra, si hay seres vivientes que poseen interiormente la naturaleza sabia, y escuchan el Dharma del Buda, el honrado por el mundo, creyéndolo y aceptándolo, y diligentemente progresando, deseando rápidamente escapar de los tres dominios y buscando el nirvana para sí, ellos se llaman los del vehículo del oyente recto. Ellos son como los hijos que buscaron la carretilla de las ovejas y así escapan de la casa en llama. Si hay seres vivientes que oyendo el Dharma de Buda el honrado por el mundo lo creen y aceptan, diligentemente progresando y buscando por sí mismos la sabiduría espontánea, deleitándose en la soledad y amando la calma, entendiendo profundamente las condiciones causales de todos los dharmas, ellos se llaman los del vehículo de los Pratyeka Budas. Ellos son como los hijos que buscaron por la carretilla de los ciervos y así escaparon de la casa en llama. Si hay seres vivientes que oyendo el Dharma de Buda el honrado por el mundo lo creen y aceptan, practicando honestamente con energía, buscando toda la sabiduría no enseñada, el conocimiento y la visión del así venido, sus poderes y valentía, compadeciéndose y confortando a los infinitos seres vivientes, beneficiando a los dioses y humanos, salvándolos a todos, a ellos se les llaman los del gran vehículo. Porque los bodhisattvas buscan este vehículo, a ellos se les llama mahasattvas. Ellos son como los hijos que buscaron la carretilla de bueyes y así escaparon de la casa en llama. Shariputra, al igual que el gran anciano, viendo que todos sus hijos habían escapado sanos y salvos de la casa en llamas a un lugar seguro, y considerando su propia riqueza ilimitada, le da a todos ellos un gran carruaje, así el así venido, en la misma forma, es el padre de todos los seres vivientes. Cuando él ve los millones ilimitados de seres vivientes usando el portón de salida de las enseñanzas de Buda para liberarse del temor y los caminos peligrosos del sufrimiento de los tres dominios y lograr la bienaventuranza del nirvana, él piensa: tengo sabiduría ilimitada e infinita, poderes, valentía y así sucesivamente el almacén completo del Buda. Todos esos seres vivientes son mis hijos. Debo darles a todos ellos un gran carruaje, no dejando que alcancen la extinción individual, sino cruzándolos hacia la extinción a través de la extinción del así venido. Habiendo escapado de los tres dominios, a todos esos seres vivientes se les da como entretenimiento las concentraciones dhyana de Buda, las liberaciones y así sucesivamente, todas de una sola marca y una sola clase, alabada por los sabios y fructífera de la bienaventuranza principal, pura y maravillosa. Shariputra, al igual que primeramente el gran anciano usó las tres carretas para atraer a sus hijos y entonces más adelante les dio un gran carruaje adornado con joyas y supremamente cómodo, no es culpable de falsedad. Justo así, el así venido, similarmente no culpable de falsedad al hablar primeramente de los tres vehículos para atraer a los seres vivientes y entonces después liberarlos solo a través del gran vehículo. ¿Cuál es la razón? El así venido tiene sabiduría ilimitada, poderes y valentía, un almacén de dharmas, y es capaz de darles a todos los seres vivientes el dharma del gran vehículo. Sin embargo, no todos los seres vivientes son capaces de aceptarlo.
Shariputra, por estas causas y condiciones debes saber que los Budas, usando el poder de los expedientes diestros, en el único vehículo de Buda, discriminan y hablan de tres. El Buda, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo: supongamos que hay un gran anciano muy viejo y acaudalado, que tiene una gran mansión que se está colapsando. Los pasillos son altos y están en malas condiciones, los pilares están corroídos en sus bases, las vigas y las columnas inclinadas, los cimientos y las escaleras se están derrumbando. Las paredes exteriores e interiores están en ruinas, y el yeso de los emplastes de las paredes descascarando y desprendiendo. La techumbre se está cayendo de todas formas, y las vigas y aleros se están desprendiendo. Las paredes interiores de toda la casa se están doblando, y están cubiertas de toda clase de suciedad. En la casa había 500 personas viviendo en ella. Había lechuzas, halcones, y buitres, cuervos, palomas, urracas, cotorras, serpientes negras, víboras y escorpiones, 100 pies, y 1000 pies. Había lagartijas, y miriápodos, comadrejas, tejones y ratones, toda clase de criaturas malignas corriendo por la casa de arriba abajo. Había lugares apestados con excrementos y orina, manando en inmundicia, con excrementos de cucarachas amontonados sobre ellas. Había lobos, zorros y chacales que se comían y devoraban cadáveres, esparciendo la carne y los huesos. Entonces manadas de perros hambrientos, débiles y aterrorizados, llegaban corriendo para cogerlos, peleando y escarbando, aullando, gruñendo y ladrando. El terror y el espectáculo en esa casa eran de esa ciudad. Lime y Wan Lian 12 estaban en todas partes. Los yaksas y los fantasmas diabólicos estaban comiendo carne humana. Había criaturas venenosas de todas clases, y aves y bestias diabólicas, dando a luz sus pimpollos, cada uno protegiendo los suyos. Yaksas compitiendo por los retoños. Y peleándose unos con los otros para comérselos. Habiendo comido sus excrementos, sus pensamientos diabólicos se inflamaron más. El sonido de sus reyertas era terrible hasta el extremo. Los fantasmas cumbandas se arrastraban sobre terrones de tierra o algunas veces saltaban un pie o dos del suelo, mientras vagaban de un lugar a otro divirtiéndose en la forma que deseaban, agarrando perros por dos patas, y golpeándolos de forma que perdieran sus ladridos. Torciéndoles las piernas alrededor del cuello, atemorizándolos para su propio placer. Además había fantasmas con cuerpos muy altos y largos, desnudos, ennegrecidos y delgados, siempre viviendo dentro, y emitiendo sonidos estridentes y diabólicos, aullando en busca de comida. También había fantasmas con gargantas como agujas. Y otros con cabezas de bueyes que en ese momento comían carne humana y estaba devorándose los perros. Estaban desgreñados y eran dañinos y crueles, oprimidos por el hambre y la sed. Ellos corrían por todas partes gritando y aullando. Había yaksas, fantasmas hambrientos, y toda clase de aves y bestias diabólicas, frenéticas con hambre, frente a las 4 direcciones, atisbando a través de las ventanas. Esos eran allí los problemas y los terrores más allá de toda medida. Esta casa vieja y decadente pertenecía a un hombre que había salido de ella y estaba a una corta distancia, cuando al poco tiempo, las habitaciones traseras de ella cogieron fuego. En un momento, todos los 4 lados de la casa estaban rodeados de llamas intensas e incontrolables. Las vigas, las columnas, los aleros y los cimientos temblaron y se abrieron con el sonido de una explosión, fragmentándose y cayendo, a medida que las paredes interiores y exteriores, se desintegraban y se desplomaban. Todos los fantasmas y espíritus gritaban ruidosamente, mientras los halcones, buitres y otras aves, los cumbandas, y así sucesivamente, corrían de un lugar a otro en pánico, incapaces de salir de la casa por ellos mismos. Bestias diabólicas e insectos venenosos se escondían en los huecos y en las rendijas, mientras los fantasmas pisachas también habitaban allí. Con bendiciones y virtudes insuficientes, ellos estaban atrapados por el fuego, bebiendo sangre y comiendo carne y dañándose los unos a los otros. Viendo que las hordas de Yekan 13 ya estaban muertas, bestias diabólicas monstruosas competían para devorarlos, mientras vapores de humo hediondo penetraba todos los 4 lados. 100 pies y 1000 pies y muchas clases variadas de serpientes venenosas peleando para escapar de sus escondrijos, se quemaban por el fuego. Los fantasmas cumbandas los agarraban y se los comían. Además, todos los fantasmas hambrientos, con las puntas de sus cabezas en llamas, atormentados por el hambre, la sed y el calor, corrían aterrorizados y angustiados. Eso es lo que pasaba en esa casa. Aterrorizados al extremo, en peligro y conflagración no solo con un problema, sino con una multitud de ellos. En ese momento el dueño de la casa estando parado afuera de la puerta escuchó a alguien decir:
Todos ustedes muchachos hace un momento, jugando, entraron en esta casa. Siendo jóvenes e ignorante, ellos se deleitaban en jugar y estaban apegados a sus diversiones. Habiendo oído esto, el anciano entró alarmado en la casa en llamas. Tratando de salvarlos de carbonizarse, él les avisó acerca de la multitud de desastres. Los fantasmas diabólicos, los insectos venenosos y los combates que se estaban extendiendo, la multitud de sufrimientos en sucesión que eran continuos y sin interrupción. Las serpientes venenosas y las víboras y todos los yaksas, los fantasmas kumbandas, los chacales y sus similares, los lobos, los zorros y los perros, los gavilanes, las águilas, los buitres, y las lechuzas, y las variedades de los 100 pies estaban frenéticos y aterrorizados hasta el extremo por el hambre y la sed. Había muchos sufrimientos y problemas, incrementados enormemente por este gran fuego. Pero todos los hijos, sin conocimiento, ignorantes, aunque habían oído los avisos de su padre, todavía se aferraban a sus entretenimientos y se divertían sin cesar. En ese momento, el anciano pensó adicionalmente: siendo así, mis hijos han añadido a mis preocupaciones más sufrimiento. Ahora, en esta casa, no hay una sola cosa en la que podemos ser felices, y sin embargo, todos estos muchachos están intoxicados con sus juegos. Por no prestarle atención a mis instrucciones, ellos se van a carbonizar en el fuego. En ese momento él pensó en ingeniar algunos expedientes. Él les dijo a sus hijos: tengo toda clase de juguetes preciosos. Finos carruajes, enjollados y maravillosos, carretillas de cabras, de ciervos y bueyes, que están ahora afuera de la puerta de la casa. Así que, salgan todos porque tengo para ustedes esos carruajes y carretillas fabricadas a vuestro gusto para que puedan jugar con ellos. Cuando los muchachos escucharon lo que él estaba hablando acerca de los carros como esos, ellos inmediatamente corrieron agitadamente hacia afuera a un lugar seguro donde estuvieron a salvo de ser quemados por el fuego. El anciano, viendo que sus hijos habían escapado de la casa en llamas, y estaban parados al otro lado de la calle, se sentó en su trono de león y habiéndose regocijado dijo: ahora estoy feliz. Fue muy difícil traer al mundo a esos muchachos y hacerlos crecer. Necios, jóvenes y sin conocimiento, ellos entraron en esta peligrosa casa ardiente por los 4 costados, colmada de insectos venenosos y temibles fantasmas. Lee y Mei, 14, pero todos ellos todavía se aferran a sus diversiones. Ahora tengo que rescatarlos y salvarlos del desastre. Por lo tanto, de todas las personas, yo soy el más feliz. Entonces, todos los hijos, sabiendo que su padre estaba sentado felizmente, se dirigieron a él y le dijeron: por favor, danos los 3 carros enjollados que nos has prometido cuando dijiste que si tus hijos salían de la casa les darías 3 carros como los que ellos querían. Ahora el momento ha llegado, por favor, dánoslos. El anciano, teniendo una gran fortuna y almacenes conteniendo mucho oro, plata y lapislázuli, madreperlas y rubíes, usó estas cosas preciosas para fabricar varios carruajes magnificentes. Ellos estaban adornados y decorados, rodeados de balaustres, con cordones dorados entrelazados en ellos, mallas con mostacillas de gemas esparcidas sobre ellos, y campanas colgantes en los 4 lados. Los carruajes tenían borlas de flores doradas colgando en todas partes, y ornamentos multicolores variados que los rodeaban. Los cojines y las fundas blancas y pulcras, que estaban hechos de seda suave y algodón, y valorados en los miles de millones, estaban esparcidos arriba de los asientos. Un gran buey blanco, regordete, fuerte y poderoso, de apariencia fina, estaba enyugado a los carros preciosos. Estos estaban rodeados por muchos hombres que iban a pie y que los servían y acompañaban. Tales carruajes se les dieron igualmente a todos los hijos. Entonces todos los muchachos danzaron de felicidad. Se montaron en los carros enjollados y viajaron en las 4 direcciones, divirtiéndose felizmente ellos mismos en una comodidad sin obstrucciones. Shariputra, te dijo que yo soy también así, el honrado entre los muchos sabios, el padre de los mundos. Todos los seres vivientes son mis hijos, ellos, profundamente apegados a los placeres mundanos, no tienen en absoluto pensamientos inteligentes y prudentes. En los 3 dominios no hay paz. Ellos son como una casa en llamas. Llenos de muchos sufrimientos, y definitivamente temerosos. Siempre presentes están las aflicciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Fuegos como esos arden sin cesar. El así venido ya ha dejado atrás la casa de los 3 dominios. Calmadamente habito en quietud, y en paz en los bosques y los campos. Y ahora es que los 3 dominios me pertenecen enteramente, y en ellos todos los seres vivientes son mis hijos. Sin embargo, ahora este lugar está lleno de calamidades, y yo soy el único capaz de rescatarlos.
Aunque los instruyó, ellos no creen o aceptan, por su profundo apego y egoísmo a todos los deseos corruptos. Usando los expedientes, les hablo de los 3 vehículos, causándoles a todos los seres vivientes que entiendan el dolor de los 3 dominios. Revelo y proclamo extensamente el camino que trasciende el mundo. Todos estos hijos, si fijan sus mentes, pueden perfeccionar las 3 claridades y los 6 poderes espirituales. Algunos devendrán iluminados condicionados, y otros bodhisattvas irreversibles. Shariputra, yo hablo esta parábola para los seres vivientes del único vehículo. Si todos ustedes son capaces de creer y aceptar estas palabras, en el futuro alcanzarán el camino de Buda. Este vehículo es sutil y maravilloso, puro y primordial. En todos los mundos es el más supremo. Los Budas se regocijan en él, y todos los seres vivientes también deben alabarlo, hacer ofrendas y reverencias ante él. Miles de millones ilimitados de poderes y liberaciones, samadhis, dhyana y sabiduría y los otros dharmas de los Budas se obtienen en un vehículo como este. Yo causo que todos mis hijos, noche y día por muchos eones, por siempre se mantengan interesados en montar este precioso vehículo que los lleva directamente al camino, en la compañía de los bodhisattvas y la congregación de los oyentes correctos. Por esas razones, aunque ellos busquen en las 10 direcciones, no hay otro vehículo, excepto los expedientes de los Budas. Shariputra, te digo que todos ustedes son mis hijos, y yo soy vuestro padre. Por muchos eones, ustedes se han quemado por muchas miserias, y yo les he salvado a todos, guiándolos fuera de los 3 dominios. Aunque más temprano dije que ustedes han pasado a la extinción, era solo un final para el nacimiento y la muerte y no la extinción verdadera. Lo que ahora deben alcanzar es nada más que la sabiduría de los Budas. Si hay bodhisattvas en esta asamblea, ellos pueden, con una sola mente en atención plena, escuchar el Dharma real y verdadero de Buda. Aunque los Budas, los honrados por el mundo, emplean expedientes diestros, los seres vivientes que ellos transforman son todos bodhisattvas. Si hay algunos de poca sabiduría, apegados profundamente al amor y al deseo, por su beneficio les enseño la verdad del sufrimiento. Entonces los seres vivientes se regocijan ganando lo que nunca han tenido antes, porque la enseñanza de Buda de la verdad del sufrimiento es verdadera, real y no es falsa. Si hay seres vivientes que no conocen el origen del sufrimiento, que están apegados profundamente a la causa del sufrimiento, incapaces de dejarla incluso por un momento, por sus beneficios yo hablo apropiadamente del camino. La causa de todo sufrimiento está enraizada en el deseo. Si uno extingue el egoísmo y el deseo, el sufrimiento no tiene dónde descansar. A la extinción de todo sufrimiento se le llama la tercera verdad. Por el beneficio de la verdad de la extinción, uno cultiva el camino. El dejar todas las conexiones de los sufrimientos se le llama el logro de la liberación. ¿De que esas personas han sido liberadas? A esa elemental separación de lo falso se le llama liberación. En realidad ellos todavía no han obtenido la liberación total. El Buda dice que esas personas no han alcanzado todavía verdaderamente la extinción, porque ellos todavía no han llegado al camino insuperable. No es mi deseo guiarlos a la extinción 15. Yo soy el rey del Dharma, en armonía con todos los Dharmas. Me manifiesto en este mundo para traerle paz y tranquilidad a los seres vivientes. Shariputra. Este sello mío del Dharma se habla, porque deseo beneficiar al mundo. Por donde quiera que vayas, no lo transmitas incorrectamente. Si hay quien lo oiga y se regocije en él, recibiéndolo encima de sus coronillas, debes saber que tales personas son Abhayvartika 16. Aquellos que creen y aceptan el Dharma de este sutra, esas personas ya han visto los Budas del pasado, les han hecho ofrendas reverentemente, y también han oído este Dharma. Esos que son capaces de creer lo que dices, ellos entonces me ven, y te ven también a ti, además ven la Bhikshu Sangha, como igualmente a todos los bodhisattvas. Este sutra del Dharma de la flor se predica para esos de sabiduría profunda. Cuando esos de entendimiento poco profundo lo oyen, confundidos y engañados, fracasan en entenderlo. Todos los oyentes rectos y los pratyeka budas, encuentran los contenidos en este sutra más allá de sus poderes. Shariputra, tú has ganado la entrada a este sutra a través de la fe. ¿Cuánto más podrían haberla ganado los otros oyentes rectos? Esos oyentes rectos por su fe en las palabras de Buda, obedecen este sutra pero el significado está más allá del alcance de su propia sabiduría. Además, Shariputra, para el arrogante e indolente y para aquellos que consideran el punto de vista del yo, no prediques este sutra. Las personas ordinarias de entendimiento poco profundo, arraigadas en extremo a los 5 deseos, al oírlo, fracasarán en entenderlo. Tampoco se lo hables a ellos.
Si hay esos que no creen, y que difaman este sutra, ellos haciendo esto, se separarán de todas las semillas de la experiencia de Buda. O si con insolencia, ellos abrigan las dudas y los engaños, tú debes escuchar ahora, lo que hablo de las retribuciones de sus ofensas. Ya sea un Buda que está en el mundo, o uno que ha entrado en extinción. Si hay esos que difaman un sutra como este, que viendo a otros leerlo o recitarlo, copiarlo o sostenerlo en alto, los ridiculizan, desprecian, odian y envidian, y abrigan resentimientos en contra de ellos, en cuanto a la retribución de su ofensa, escucha esto de nuevo ahora. Esas personas al final de sus vidas entrarán en el infierno de Avicii por un eón completo. Cuando ese eón finalice, nacerán allí de nuevo, en esa forma ellos rotarán a través de incontables eones, cuando escapen de los infiernos, ellos tomarán los cuerpos de animales, tales como perros o chacales y sus similares, altos y flacos, negros, manchados, encostrados, y repulsivos a otros. Además serán odiados y desdeñados por los seres humanos, siempre sufriendo de hambre y sed, sus huesos y carne estarán restringidos. Durante sus vidas tendrán perforaciones de espinas venenosas. Cuando mueran ellos serán enterrados bajo lápidas y piedras. Ellos sufrirán esta retribución por su ofensa, porque han arrancado sus semillas búdicas. Pueden llegar a ser camellos o nacer entre los burros, siempre llevando a cuesta cargas pesadas y golpeados con palos y látigos, pensando solo en el agua y el pasto, sin conocer nada más. Ellos sufren retribuciones como estas por difamar este sutra. Algunos pueden devenir chacales, entrando a las villas, con sus cuerpos cubiertos con sarna y llagas, y también sin un ojo, golpeados y apedreados por muchachos jóvenes, pasan toda una serie de dolores, inclusive hasta el punto de la muerte. Habiendo muerto de esta forma ellos entonces renacen como serpientes inmensas, con cuerpos tan largos como 500 yojanas. Sordos y estúpidos, sin pies, se arrastran en sus estómagos, aguijoneados y comidos por muchos insectos pequeños. Pasando sufrimientos día y noche sin intervalo alguno, ellos sufren tal retribución por haber difamado este sutra. Si ellos devienen humanos, todas sus facultades estarán embotadas y disminuidas. Ellos son obesos, feos, paralíticos y cojos, ciegos, sordos y jorobados. Las personas no creerán cualquier cosa que puedan decir. Ellos transpiran siempre pudrición, y serán poseídos por fantasmas. Pobres e inferiores serán los sirvientes de otros. Siempre enfermos y raquíticos, con nadie a quien acudir o responderle. Aunque puedan estar cerca de otros, los otros nunca pensarán en ellos. Si ganan alguna cosa ellos rápidamente la olvidan o la pierden. Si estudian las formas de la medicina, y siguiendo las prescripciones para curar enfermedades, ellos solamente harán que los otros se pongan peor, incluso hasta el punto de la muerte. Si se enferman, nadie trata de salvarlos o curarlos. Aunque tomen una medicina buena, eso solo les aumentará sus dolores. Si se unen a una rebelión, serán saqueados y robados. Personas con tales ofensas, serán expuestos perversamente a tales desdichas. Transgresores como esos nunca verán al Buda el Rey entre las congregaciones de santos, que habla el Dharma, enseña y transmite. Pecadores como estos siempre nacerán en circunstancias difíciles. Locos, sordos, con una mente confusa, nunca oirán el Dharma. A través de eones, tan incontables como las arenas del río Ganges, ellos nacerán sordos y mudos, con todas sus facultades incompletas, ellos siempre vivirán en los infiernos, vagando allí como si estuvieran en jardines placenteros, o nacerán en otros caminos diabólicos, que tomarán como sus casas y hogares. Entre camellos, burros, cerdos y perros esos serán los lugares que caminarán. Ellos pasarán esas retribuciones, por difamar este sutra. Si devienen humanos, serán sordos, ciegos y mudos, pobres y decrépitos, no obstante se adornen ellos mismos con lo que sea. Inflados de agua o deshidratados, con llagas y tumores, y otras enfermedades similares, ellos se cubrirán a sí mismos. Sus cuerpos siempre apestarán de inmundicia e impureza. Profundamente apegados a los puntos de vista del yo, su odio siempre aumentará. Abrazados con deseo sexual, ellos no son diferentes de las aves o las bestias. Ellos sufrirán esa retribución por haber difamado este sutra. Te digo, Shariputra, si fuera a hablar de las ofensas de esos que difaman este sutra, no terminaría hasta el final de un eón. Por esas razones, expresamente te digo, no prediques o hables este sutra entre aquellos que no tienen sabiduría. Si hay esos con facultades devotas, y sabiduría que claramente comprende, con mucho aprendizaje y memoria fuerte, que buscan el camino de Buda, a personas como estas puedes predicarle y hablarles este sutra.
Si hay aquellos que han visto en el pasado cientos de miles de millones de Budas, que han plantado raíces sanas, que tienen mentes profundas y firmes, a personas como estas puedes predicarle y hablarles este sutra. Si hay aquellos que son energéticos, siempre cultivando las mentes con la compasión, sin escatimar el cuerpo o la vida, para ellos puedes predicarlo o hablarlo. Si hay aquellos que son reverentes, sin ningún otro pensamiento, que se han apartado de las personas cerradas y ordinarias, que habitan en soledad en las montañas y las marismas, para personas como esas puedes hablarlo. Además, Shariputra, si ves personas que se han apartado de consejeros ignorantes que predican el mal, y se acercan a los amigos buenos, para personas como esas puedes hablarlo. Si ves discípulos de Buda, que sostienen ese preceptos puramente, como joyas puras y brillantes, para personas como esas puedes hablarlo. Si hay aquellos que no tienen odio, que son correctos y gentiles, siempre compasivos con todos los seres, irreverentes de todos los Budas, para personas como esas puedes hablarlo. Asimismo, si hay discípulos de Buda, que en la gran asamblea con mentes claras y puras, usan varias condiciones causales, parábolas y frases, para hablar el Dharma sin obstrucción, para personas como esas puedes hablarlo. Si hay bhiksus, que por el beneficio de la sabiduría completa, buscan el Dharma en las 4 direcciones, con las palmas unidas, recibiéndolo sobre la coronilla, que solamente se deleitan recibiendo y sosteniendo el canon de los sutras del gran vehículo, rehusando completamente aceptar una sola línea de otra escritura, para personas como esas puedes hablarlo. Si hay aquellos que, con un objetivo en mente, buscan las salidas de Buda, o que similarmente buscan los sutras, y los alcanzan y sostienen sobre sus coronillas. Esas personas que nunca jamás determinan buscar otros sutras ni tienen nunca el pensamiento de buscar las escrituras fuera del camino, para personas como esas puedes hablarlo. Te digo Shariputra, si fuera a hablar de las características de esos que buscan el camino de Buda, agotando eones, no terminaría nunca. Personas como esas pueden creer y entender, y por su beneficio, tú debes predicar el Dharma maravilloso del Sutra de la Flor de Loto. Capítulo 4. Creencia y entendimiento. En ese momento el sabio y anciano Subhuti, Mahakatyayana, Mahakasyapa y Mahamaugalyayana, habiendo oído del Buda ese Dharma que nunca habían oído antes, el otorgamiento de la predicción de la Anuttara Samyak Sambodhi sobre Shariputra, se sintieron tremendamente maravillados. Ellos se levantaron de sus asientos, saltaron de alegría, se arreglaron sus mantos, se descubrieron sus hombros derechos, colocaron sus rodillas derechas sobre la tierra, y unidos en una sola mente unieron las palmas de sus manos, se inclinaron respetuosamente y contemplaron el semblante del honrado por el mundo. Entonces le hablaron a Buda diciendo: nosotros, que estamos en la cabeza de la sangha y tenemos una edad avanzada, nos dijimos a nosotros mismos que ya habíamos alcanzado el nirvana y que no teníamos más responsabilidades, así que no continuamos buscando el Anuttara Samyak Sambodhi. El honrado por el mundo, previamente y mucho tiempo, nos ha hablado el Dharma, y nosotros sentados aquí en todo momento con nuestros cuerpos cansados, hemos estado meramente atentos del vacío, de la carencia de marcas y del no deseo, sin deleitarnos en los dharmas del Bodhisattva, en sus samadhis espirituales, en la purificación de las tierras de Buda, o en su progreso y desarrollo para los seres humanos. ¿Cuál es la razón? El honrado por el mundo nos ha guiado a escapar de los 3 dominios y obtener la certificación para el nirvana. Además, nosotros ahora estamos avanzados en años y cuando el Buda enseñó a los bodhisattvas sobre el Anuttara Samyak Sambodhi, nosotros no hicimos surgir, incluso un solo pensamiento, del anhelo por él. Ahora, en la presencia de Buda, habiéndolo oído conferir sobre los oyentes rectos la predicción del Anuttara Samyak Sambodhi, nuestros corazones se regocijan con entusiasmo y hemos adquirido lo que nunca hemos tenido. Nunca pensamos que ahora repentinamente seríamos capaces de oír este Dharma extraordinario. Nos regocijamos profundamente, habiendo ganado este beneficio enorme y excelente. Es como si, sin haberlas buscado, gemas preciosas e ilimitadas llegaran a nuestra posesión. Honrado por el mundo, nos gustaría ahora hablar una parábola para iluminar este principio. Es como si hubiera una persona que, en su juventud, dejó a su padre y se escapó, viviendo por tiempo largo, quizás 10, 20 o 50 años, en otra tierra. A medida que envejecía, devino pobre y en la necesidad de correr en las 4 direcciones en busca de ropa y comida. Gradualmente vagó hasta que accidentalmente se acercó a su tierra nativa. Su padre, desde el principio, había buscado a su hijo pero todo fue en vano. Él se estableció en el medio de una ciudad. Su familia era opulenta con riquezas ilimitadas y joyas de oro, plata, lapislázuli, coral, ámbar, cristal, perlas y otras gemas.
Sus graneros y tesoros se desbordaban, y tenía muchos sirvientes, ministros y asistentes, tanto como incontables elefantes, caballos, carruajes, castillos y ovejas. Las ganancias de sus negocios se extendían hasta otros países, teniendo también a su servicio agentes de negocios y mercaderes. Entonces el hijo pobre, habiendo vagado a través de diferentes villas y pasado a través de países y ciudades, finalmente llegó a la ciudad donde su padre se había establecido. El padre siempre se había mantenido atento y buscando a su hijo. Aunque ellos habían estado separados por más o menos 50 años, él no había hablado con nadie sobre ese asunto, sino que simplemente pensaba sobre él, su corazón lleno de arrepentimiento pensaba. Estoy viejo y decrépito y tengo mucha riqueza, oro, plata y gemas preciosas, graneros y almacenes llenos hasta el borde. Es una lástima que no tenga un hijo. Un día voy a morir y cuando así sea, mi riqueza se despilfarrará y perderá, porque no tengo a nadie a quien donarla. Esto es por lo que él siempre pensó en su hijo. Si pudiera solamente tenerlo de vuelta, lo haría el heredero de mi fortuna, y estaría contento y feliz y no tendría más preocupaciones. Honrado por el mundo, el hijo pobre entonces, trabajando de aquí a allá del labriego, inesperadamente llegó a la casa de su padre. De pie ante el portón, vio a su padre sentado en un asiento de león. Sus pies estaban descansando en un banquillo enjollado, y estaba rodeado reverentemente por brahmanes, ksatrillas 17 y laicos. Enjollado, adornando su cuerpo con perlas verdaderas valoradas en millones. Había asistentes y sirvientes sosteniendo escobillas blancas y barriendo a su derecha e izquierda, esperando sus órdenes. Sobre él había un parasol enjollado cargado de flores e insignias. Se había salpicado la tierra con agua fragante y esparcido flores costosas. Objetos preciosos se habían colocado en fila para regalarlos a la entrada y la salida. Tales eran los adornos, y la majestad y autoridad de su tremenda virtud. Cuando el hijo pobre vio a su padre poseyendo ese gran poder, inmediatamente temió y se arrepintió de haber llegado allí. Pensó secretamente: quizás este es un rey o alguien igual a un rey. Este no es un lugar para que yo busque trabajo. Mejor me voy a una villa pobre donde podré encontrar un lugar que me ocupen en alguna labor y pueda obtener ropa y comida. Si me quedo aquí me veré forzado a trabajar, y con este pensamiento, salió corriendo rápidamente. Entonces el anciano acaudalado, sentado sobre el asiento de león, mirando a su hijo, lo reconoció y su corazón se regocijó grandemente a medida que pensaba: ahora tengo a alguien a quien dejar mi fortuna y tesoros. He estado pensando constantemente en mi hijo, pero no he tenido la forma de encontrarlo. Entonces, repentinamente, él por sí solo ha venido a mí y mi deseo ha sido cumplido. Aunque estoy viejo y decrépito todavía anhelo y me lamento por él. Entonces, envió a sus asistentes a que le siguieran y trajeran de vuelta. Por lo que los sirvientes rápidamente lo capturaron. El hijo pobre, alarmado, gritó de resentimiento: no he cometido ninguna ofensa. ¿Por qué he sido aprendido? Los sirvientes, con gran rapidez, lo agarraron y arrastraron de vuelta. El hijo pobre pensó para sí mismo: soy inocente y me han capturado. Esto seguramente significa que moriré, e incluso más temeroso todavía, se desmayó y cayó al suelo. El padre vio a su hijo desde lejos y le dijo al sirviente: no necesito a esta persona, no lo fuerces a venir. Rocíale su cara con agua para que se recupere, pero no le hables más. ¿Por qué es esto? El padre sabía que la resolución y voluntad de su hijo eran inferiores e imperfectas, y que su clase social o aristocracia era el origen de la dificultad de él. Por lo tanto, aunque estaba seguro que ese era su hijo, se refrenó apropiadamente de expresarle a alguien: este es mi hijo. El sirviente le dijo al hijo: te dejo libre. Puedes ir a donde desees. El hijo pobre estaba feliz, habiendo ganado lo que nunca tuvo antes. Se levantó del piso y se dirigió a una villa pobre para buscar ropa y comida. Entonces el anciano, deseando persuadir a su hijo, preparó un expediente y secretamente envió a 2 personas a su servicio, macilentas e indignas en apariencia, diciéndoles: vayan allí y háblenle a ese pobre hombre gentilmente. Díganle que hay un lugar de trabajo para él aquí, donde puede ganar 2 veces más que en otra parte. Si él está de acuerdo, tráiganlo y pónganlo a trabajar. Si pregunta lo que tiene que hacer, díganle: se te contrata para barrer estiércol. Nosotros 2 trabajaremos contigo. Entonces los 2 sirvientes buscaron el hijo pobre y cuando le encontraron le dijeron en detalle lo que su amo le había dicho dijeran. En ese momento el hijo pobre, primeramente cogió su salario y entonces se unió con los 2 hombres para ir a barrer el estiércol. Cuando el padre vio a su hijo, sintió compasión y sorpresa.
Después, en otro día, a través de una ventana, él vio a su hijo a la distancia, flaco, indigno, cubierto de estiércol, sucio y asqueroso. Entonces, removió su collar de cuentas, su vestimenta superior suave, y sus adornos y se puso un manto sucio, vulgar y usado, cubriéndose él mismo con suciedad y sosteniendo en sus manos una pala. Lucía desagradable y temible. Él se dirigió a sus trabajadores diciendo: todos ustedes, trabajen duro. No sean negligentes. A través de esta estratagema él se dirigió cerca de su hijo, al cual más tarde le dijo: oye, chiquillo. Debes estar aquí y trabajar. No te vayas a ninguna parte. Te aumentaré el sueldo. No te preocupes por lo que necesites, ya sea cacerolas, utensilios, arroz, harina, sal, vinagre u otras cosas. Yo también tengo un sirviente viejo y cansado que puedes tener si lo necesitas. Así que, descansa a tu mente. Yo soy como si fuera tu padre, no te preocupes más. ¿Por qué? Estoy muy viejo y tú eres joven y fuerte. Cada vez que estás trabajando, no he visto nunca que seas deshonesto, ni petulante, ni negligente, ni te hayas irritado, ni odies, ni protestes. Nunca te he visto cometer tales maldades como otros de mis trabajadores. De ahora en adelante tú serás como mi hijo. Justo entonces el anciano le dio a él un nombre, llamándolo hijo. El hijo pobre, aunque deleitado por lo que le había pasado, todavía se refería a él mismo como un trabajador inferior y un forastero. Por esa razón, él se mantuvo por 20 años constantes en el trabajo de barrer estiércol. Después de esto, ellos confiaron el uno con el otro, y él venía e iba sin dificultad. Sin embargo, estaba en el mismo lugar que antes. Honrado por el mundo, en ese momento el anciano se enfermó y sabiendo que moriría muy pronto, le dijo a LH: hijo pobre. Ahora yo poseo mucho oro, plata y joyas, y mis graneros y almacenes están colmados hasta el borde. Deberías conocer el detalle de sus cantidades y las sumas a recibir y a dar. Esos son mis pensamientos y debes entender lo que significa. ¿Cuál es la razón? Tú y yo no tenemos ahora diferencias. Debes incluso ser más cuidadoso de que nada se pierda. En ese momento el hijo pobre, habiendo recibido estas instrucciones, tomó el mando de todos los bienes, el oro, la plata y las piedras preciosas, tanto como los graneros y los almacenes, y sin embargo no deseó nada más que una simple comida. Él continuó permaneciendo en el mismo lugar, todavía incapaz de soltar o dejar ir sus pensamientos inferiores. Después de un corto tiempo, el padre supo que su hijo estaba más relajado, que había logrado resolver y abandonar su estado de mente anterior. Sabiendo que su propio final estaba cerca, le ordenó a su hijo que reuniera a los ministros, ksatrillas, y laicos. Cuando todos estaban congregados, el anciano les habló diciendo: caballeros, todos ustedes deben saber que este es mi hijo, creado por mí. En cierta ciudad él me dejó y se escapó para sufrir desolación, pobreza y miseria por más o menos 50 años. Su nombre original era tal, y mi nombre era tal. Hace mucho tiempo, en mi ciudad nativa, lo busqué ansiosamente. Este es verdaderamente mi hijo. Yo soy realmente su padre. Ahora toda mi fortuna le pertenece y todo lo pagado y lo recibido es de su conocimiento. Honrado por el mundo, cuando el hijo pobre escuchó lo que el padre había dicho, se regocijó grandemente, y habiendo logrado lo que nunca había tenido, pensó: originalmente, no había pensado buscar nada, y ahora este tesoro ha llegado a mí por sí mismo. Honrado por el mundo, el gran anciano acaudalado es el así venido. Nosotros todos somos como los hijos de Buda. El así venido siempre dice que nosotros somos sus hijos. Honrado por el mundo, por las 3 clases de sufrimientos, hemos experimentado muchos tormentos en el medio de los nacimientos y muertes. Engañados, alucinados e ignorantes, nos aferramos a los dharmas insignificantes. Hoy, el honrado por el mundo nos ha hecho pensar acerca de desprendernos del estiércol de las discusiones frívolas del Dharma. Hemos aumentado nuestra energía para ganar el salario de un día de nirvana. Habiendo logrado esto, nuestros corazones se han regocijado grandemente, y estuvimos contentos, diciéndonos que, a través de nuestra diligencia y energía, lo que hemos ganado en el Buda Dharma fue abundante. Sin embargo, el honrado por el mundo, sabiendo todo el tiempo que nuestras mentes estaban apegadas a los deseos inferiores y nos deleitábamos en dharmas insignificantes, nos dejó ir por nuestro propio camino y no nos especificó diciéndonos: todos ustedes tienen que tener una parte en el tesoro del conocimiento y la visión del así venido. El honrado por el mundo, usando el poder de los medios o expedientes útiles, ha hablado de la sabiduría del así venido.
Habiendo ganado del Buda el salario de un día de nirvana, lo tomamos por ser un gran logro, y no tuvimos la ambición de buscar por el gran vehículo. Además, la sabiduría del así venido se puso en marcha para el beneficio de los bodhisattvas, y por lo tanto, él no sostuvo expectativas referente a ella. ¿Cuál es la razón? El Buda sabía que nuestras mentes se deleitaban en los dharmas insignificantes. Él usó el poder de los expedientes para enseñarnos de manera apropiada, y nosotros no sabíamos que éramos verdaderamente los hijos de Buda. Ahora sabemos que el honrado por el mundo es, de ninguna forma, tacaño con la sabiduría de Buda. ¿Por qué? Desde el tiempo sin principio siempre hemos sido los hijos de Buda, y sin embargo nos hemos deleitado con los dharmas insignificantes. Si hubiéramos pensado en deleitarnos en grande, el Buda nos habría entonces hablado el dharma del gran vehículo. Este sutra habla de único vehículo. En el pasado, en la presencia de los bodhisattvas, el Buda despreció a los oyentes rectos que se deleitaban en dharmas inferiores, pero verdaderamente estaba empleando el gran vehículo en la enseñanza y la transformación de ellos. Por lo tanto, decimos que originalmente no anticipamos o buscamos por nada, y sin embargo ahora esas grandes joyas del rey del Dharma han llegado a nosotros de ellas mismas. Eso que los hijos del Buda deben alcanzar, nosotros ya lo hemos alcanzado. En ese momento, Mahakasyapa, deseando reiterar esta connotación, habló en versos diciendo: nosotros, en este día, escuchando el sonido de la enseñanza de Buda, saltamos de alegría, logrando lo que nunca hemos tenido. El Buda dijo que los oyentes rectos, devendrán Budas en el futuro. Una colección de gemas supremas, hemos ganado sin buscarla. Es como un joven, que inmaduro e ignorante, se escapa de su padre a una tierra distante, vagando de lugar en lugar por 50 años o más. Su padre, preocupado por él, lo busca en las 4 direcciones hasta que cansado de buscar, se detiene en cierta ciudad, donde se construye una casa y se entretiene con los 5 deseos. Su casa era gran y adinerada, con mucho oro y plata, madres perlas, y lapislázuli, elefantes, caballos, ganado y ovejas, coches, palanquines y carruajes ceremoniales, granjeros y sirviente, y una multitud de súbditos. La ganancia de sus negocios se extendían a otros países. Comerciantes y mercaderes estaban presentes en todas partes. Multitudes en los cientos de millones le rodeaban reverentemente. Y por reyes, siempre fue alabado y recordado. Los ministros y las familias de los nobles todos le rendían honor. Por esas razones, aquellos que iban y venían eran muchos. Tal era su hidalguía, su riqueza y su gran autoridad. Pero entonces, a medida que se ponía viejo y decrépito, la preocupación por su hijo aumentaba. Mañana y tarde su único pensamiento era: el tiempo de mi muerte está cerca. Mi hijo tontamente me ha dejado ahora por 50 años. ¿Qué haré ahora con las cosas en mis graneros y almacenes? Entonces el hijo pobre, buscando ropa y comida, iba de ciudad en ciudad, de país en país, algunas veces obteniendo algo, y algunas veces nada. Hambriento, macilento, cubierto de llagas, continuó su camino hasta que eventualmente llegó a la ciudad donde su padre vivía. Trabajando por cuenta propia a lo largo del camino, finalmente y sin saberlo, llegó a la casa de su padre. En ese entonces, el anciano en el portón, estaba cubierto por una gran sombrilla, sentado en un trono de león, rodeado de su séquito y varios asistentes. Algunos de ellos estaban contando su oro, plata y otros tesoros. E inscribiendo sus ganancias y gastos en el libro mayor. Cuando el hijo pobre vio a su padre, de tal aristocracia y opulencia, se dijo: este debe ser un rey, o alguien igual que un rey. Temeroso, se reprochó a sí mismo: ¿por qué he venido aquí? Y además se dijo: si me quedo por mucho tiempo, puede que me exploten y me obliguen a trabajar. Habiendo pensado así, se apuró para salir corriendo a una villa pobre y buscar por alguien que lo contratara para trabajar. Justo en ese momento, el anciano, sentado sobre el trono de león, vio a su hijo a la distancia y silenciosamente lo reconoció. Él entonces les ordenó a sus asistentes que lo agarraran y trajeran de vuelta. El hijo pobre lloró alarmado, y se desmayó, desplomándose al suelo. Estas personas me han apresado. Ciertamente me matarán. ¿Por qué habré venido a este lugar en busca de comida y ropa? El anciano sabía que su hijo era tonto e inferior. Él no me creería si le dijera. No me creería si le dijera que yo soy su padre. Entonces él usó un expediente, y envió algunos hombres, escuálidos y feos, carentes de las virtudes solemnes, para que les hablaran y dijeran: trabajarás con nosotros, limpiando la suciedad y el estiércol, con un salario doble.
Cuando el hijo pobre oyó esto, felizmente los acompañó, y barrió el estiércol y la suciedad limpiando todas las viviendas. Desde su ventana, el anciano miraba frecuentemente a su hijo, recordando que él era tonto e inferior y que disfrutaba el trabajo servil. Entonces el anciano se puso un manto sucio, y sosteniendo una pala en su mano, oportunamente se dirigió a donde estaba su hijo diciéndole: trabaja con atención y meticulosidad, porque te he subido el sueldo, te daré aceite para tus pies, tendrás comida y bebida en abundancia, y una cama cómoda y tibia donde dormir. Así él habló diciendo astutamente: debes trabajar duro. Y entonces, en un tono gentil añadió: eres como mi propio hijo. El anciano, en su sabiduría, le permitió eventualmente a él ir y venir, o sea, transitar libremente. Por un período de 20 años, el hijo pobre fue puesto al frente de los negocios de la familia. El anciano le mostró su oro, plata, las perlas verdaderas y el cristal. También él conocía las entradas y los gastos de todas esas cosas. Sin embargo, el hijo todavía vivía como un forastero, habitando en una choza de paja y pensando en su pobreza. Ah, nada de esto es mío. El padre, conociendo que la mente de su hijo gradualmente se estaba expandiendo, y deseando darle su fortuna, reunió a los familiares, los reyes, los grandes ministros, los ksatrillas y los laicos, y en el medio de la gran reunión o asamblea les dijo: este es mi hijo. Me dejó, hace 50 años, huyendo del hogar. Y hace 20 años que lo vi regresar. Hace mucho tiempo, en cierta ciudad, perdí a mi hijo. Buscando por él en todas partes, llegué a este lugar. Todo lo que poseo, mis propiedades y sirvientes, se las confiero a él para que las use y disponga a su gusto. El hijo, recordando de su pobreza anterior y sus intenciones modestas y ordinarias. Ahora, en la presencia de su padre había obtenido esas joyas preciosas, lugares donde habitar, y todas esas riquezas, se regocijó grandemente habiendo ganado lo que nunca había tenido. El Buda en la misma forma sabía y conocía nuestras debilidades por lo insignificante. Y subsecuentemente nunca nos dijo: ustedes deben llegar a ser Budas. En su lugar él dijo que nosotros podíamos alcanzar la cesación de las filtraciones, comprender el vehículo inferior, y llegar a ser rectos y firmes discípulos oyentes. El Buda nos ha instruido para hablar del camino insuperable, y hablar de aquellos que lo practican como siendo capaces de alcanzar la budeidad. Recibiendo la enseñanza de Buda, nosotros por el beneficio de los grandes bodhisattvas, usamos causas y condiciones, analogías variadas, y expresiones numerosas para hablar del camino insuperable. Todos los discípulos de Buda, habiendo oído de nosotros este Dharma, piensan en él día y noche, y lo practican diligentemente. Por consiguiente, todos los Budas, entonces predicciones sobre ellos diciendo: ustedes, en una edad futura, devendrán Budas. Este es el almacén secreto del Dharma de todos los Budas. Solo para los bodhisattvas estos asuntos verdaderos se exponen. Y no es para nuestro beneficio que estos asuntos verdaderos han sido hablados. Como el hijo pobre que se dirigió a su padre y tuvo conocimiento de todas sus posesiones, y él en su corazón no sostuvo ninguna esperanza de obtenerlas. Así, en la misma forma, aunque a nosotros se nos ha hablado del almacén precioso del Buda Dharma, personalmente no hemos aspirado a él. Habiendo alcanzado la extinción interna, pensamos sobre esto ampliamente, porque habiéndolo completado, no hay nada más que hacer. E incluso si hemos oído de las tierras puras de Buda, y enseñado y transformado seres vivientes, no habríamos tomado delicia en ello. ¿Y por cuál razón? Todos los dharmas son completamente vacíos e inmóviles, ni se producen ni se destruyen, ni son grandes ni pequeños, ni sin filtraciones ni incondicionados o sin restricciones. Reflejándose en esta forma nosotros no hicimos surgir el gozo. Durante la noche larga, no tuvimos deseos o apegos y no aspiramos a la sabiduría del Buda. Sin embargo, en cuanto al Dharma, nosotros mantenemos y declaramos que tenemos el último. A través de la noche larga, practicamos y cultivamos el Dharma del vacío. Habiendo ganado la liberación de los 3 dominios con sus sufrimientos, penas y calamidades, nosotros habitamos en nuestros cuerpos finales, en el nirvana con residuo, de acuerdo a la enseñanza de Buda, alcanzamos el camino que no es falso, y asumimos que con eso, hemos reintegrado la gracia y la compasión de Buda. Aunque nosotros, por el beneficio de los discípulos de Buda hemos hablado del Dharma de los bodhisattvas, con el que ellos deben buscar la budeidad, todavía en este Dharma, nunca hemos tomado delicia en absoluto. Nuestro maestro vio esto y dejó que las cosas fueran, porque observó en el interior de nuestros corazones, y por lo tanto, al principio, no nos animó diciéndonos del beneficio y la ventaja verdadera.
Al igual que el anciano opulento usó el poder de los expedientes para controlar la mente de su hijo y después darle todas las riquezas, así, el Buda, en la misma forma, manifiesta cosas extraordinarias. Pero para aquellos que se deleitan en lo insignificante, él usa el poder de los expedientes para controlar sus mentes. Solo entonces, es que él usa la sabiduría mayor. En este día, nosotros hemos alcanzado lo que nunca habíamos tenido. Eso por lo que hemos carecido de esperanza, ahora nosotros lo hemos logrado. Al igual que el hijo pobre obtuvo el tesoro ilimitado, honrado por el mundo, ahora hemos obtenido el camino y sus frutos. En el Dharma de la no filtración hemos adquirido el ojo puro y claro. Durante la noche larga, nosotros preservamos la moralidad pura de los Budas, pero solo en este día, hemos recibido esta recompensa. En el Dharma del Rey del Dharma, hemos cultivado extensivamente la conducta de Brahma. Ahora hemos obtenido esa de la no filtración, el gran logro o culminación insuperable. Ahora todos somos oyentes verdaderamente rectos. Y hemos tomado el camino del sonido perfecto de Buda. Nosotros hacemos que todos lo escuchen. Ahora somos todos verdaderos aras, y en todo el mundo, con sus dioses, personas, maras y brahmas, entre ellos, en todas partes, somos dignos merecedores de recibir ofrendas. El honrado por el mundo en su gran compasión, usa esta cosa extraordinaria, para misericordiosamente enseñarnos y beneficiarnos a través de ilimitados millones de eones. ¿Quién puede pagarle? Ni dando las manos y los pies de uno, ni inclinándonos en reverencia. Con cualquier ofrenda que uno pueda hacer, nunca podríamos pagarle. Si uno lo sostuvo sobre la cabeza, o lo llevó sobre los hombros, por eones tan numerosos como las arenas del Ganges, agotando la mente de uno en reverencia o además, si uno usó exquisiteces, y vestimentas valiosas ilimitadas y todo tipo de ropa de cama, medicinas diferentes, maderas de sándalo, gemas preciosas, o estupas y templos cubriendo la tierra con materiales valiosos, y si con cosas como esas, uno hace ofrendas a través de eones tan numeroso como las arenas de Ganges, uno todavía nunca podrá pagarle. Definitivamente los Budas son extraordinarios. Ilimitado e infinito, sí, es el poder inconcebible de sus grandes penetraciones espirituales. Sin filtraciones, incondicionados, ellos son los reyes de todos los dharmas. Por el beneficio de los seres inferiores, ellos sostienen todo este trabajo. A las personas comunes que se apegan a las marcas, ellos les enseñan lo que es apropiado. En los dharmas, los Budas han alcanzado la calma superior. Ellos entienden los diferentes deseos y deleites de todos los seres vivientes, tanto como la fortaleza de su resolución, de acuerdo a lo que ellos soportan. Usando analogías ilimitadas, ellos les enseñan el Dharma, de acuerdo a las raíces saludables de las vidas pasadas de los seres vivientes. Y conociendo a aquellos que han madurado, y aquellos que no, a través de tales calculaciones, ellos discriminan y entienden, y en el camino del único vehículo, ellos apropiadamente hablan de los tres.